Bueno, al día de hoy, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud, hay 9.501 casos confirmados de COVID-19 en México, 262 sospechosos y desgraciadamente 857 defunciones. Para hablar de estos números y de los problemas que al parecer tienen estos números, le doy una cordial bienvenida a Lorena Becerra, coordinadora de encuestas del periódico Reforma, una gran metodóloga y, claro, aquí está presente en la mesa de los encuestadores. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Gusto en saludarte. A ver, leí tu artículo de ayer en el periódico Reforma de las dudas que tienes sobre estos números. Yo lo primero que te preguntaría antes de entrar a tus argumentos es que nos expliques qué demonios es el modelo Centinela. Bueno, por lo que nos explicó el 8 de abril el subsecretario López-Gatell, es un modelo de muestreo, es un método de muestreo en donde, dado que no podemos hacerle pruebas al total de la población, entonces tomamos observaciones de 475 unidades médicas en el país y con base en lo que resulte de las personas que vayan a buscar ayuda médica a esas unidades y se les realice en dado caso la prueba de COVID, podemos hacer un estimado del total de casos de contagio que hay a nivel nacional. Entonces, pese a que desde que empezó, la contingencia, diariamente veíamos un dato de confirmados, a partir del 8 de abril y por lo menos cada semana nos van a presentar una cifra estimada, que depende de un multiplicador que surge de los parámetros que están asociados a ese modelo Centinela. A ver, déjame tratar de traducirlo. Los casos estos de los que hablé vienen de una muestra de 475 centros de salud, ¿es correcto? Así es, de 475 unidades médicas. Unidades que están médicas distribuidas en el país, ¿no? Ahora, sabemos que hay más y por lo tanto le aplican este factor de 8, dice el subsecretario López-Gatell que hay que multiplicarlo por 8 para ver más o menos cuántos serían los casos reales. ¿Es correcto? Es correcto, asociado a la semana epidemiológica correspondiente, que de entrada ahí ya tenemos un tema que no coincide, yo ya no me metí a eso en el artículo, pero en ese momento él se lo aplicó a 2 semanas posteriores a la semana epidemiológica, ¿no? Entonces fue 8 y la semana pasada ya fue 8.8. Pero ¿de dónde saca ese multiplicador? Es que no me queda nada claro. ¿A ti sí? Pues no, porque en el momento, de hecho la semana pasada, cuando volvió a explicar el multiplicador y nos dio un nuevo estimado de cifras, él mismo nos dijo que los datos no nos cuadran, no nos iban a cuadrar a los que estuviéramos viéndolo, porque eso proviene del manual de vigilancia epidemiológica, que trae otro tipo de calibradores, digamos, asociados a la observación del comportamiento de influenza. Y ustedes no tienen ese manual. Entonces, pues, ¿quién sabe? Es que no hay uno. O sea, de hecho hemos buscado, tenemos como 3, no hemos encontrado ese factor de expansión que nos permita decir, bueno, claro, ya. O sea, no podemos replicar lo que el subsecretario está haciendo. Y creo que ese es parte del problema que estamos viendo en este momento y es uno de los motivos por los que escribí este artículo, porque yo creo que dado que estamos hablando de algo de interés nacional que tiene que ver con las vidas de las personas, la transparencia es fundamental. Bueno, la transparencia, perdón Lorena, y en la comunidad científica la replicabilidad, es decir, que tú hagas un experimento y yo lo pueda replicar para ver que lo hiciste bien, igual un modelo, ¿no? Así es, y yo creo que esa es como de las principales preocupaciones. Pero hay 2 más que yo quisiera traer a tu atención que me parecen importantísimas. Y la primera es el cálculo en la cifra de muertos. Porque, y no sé si has visto recientemente cuántos países han ajustado a la alza su número de muertos en términos retrospectivos. Hoy el New York Times publica un artículo diciendo que por lo menos hay 25,000 muertos en 11 países que no se han contabilizado. Y la importancia de tener bien contados a los muertos es que si no, no vamos a tener una noción del tamaño de la pandemia.
de qué tan fuerte nos está afectando. ¿Y de qué tan fuerte es el virus? ¿Qué tan letal, mortífero es el virus, no? Así es. Entonces, una de las principales dudas es, si nosotros en México estamos haciendo pocas pruebas, y de hecho México es uno de los países con menor número de pruebas, hoy tenemos 384 pruebas por millón de habitantes, estamos alrededor del número de pruebas que están haciendo Bolivia y Guatemala, mientras países como Estados Unidos están haciendo 12,600 pruebas por millón de habitantes. Entonces, si estamos apostando a no hacer tantas pruebas y en cambio a un método de estimación con base en observar un número más pequeño de unidades, ¿por qué a los muertos no los estamos estimando? Y eso viendo que países que sí están haciendo un sinfín de pruebas, sí están incluso ellos aceptando que subreportaron sus muertes. Pero entonces, a ver si entiendo. Lo que tú dices es, en el tema de contagiados, hacen la muestra y luego extrapolan con un multiplicador para decir hay tantos más o menos contagiados. ¿Debería hacerse lo mismo con los muertos? Pues en teoría sí tendría que haber un factor, no el mismo necesariamente, pero un factor de expansión para el número de muertos o una corrección. Ahorita lo que están haciendo muchos países es ver el número de muertos en la misma temporada del año pasado y ese excedente lo tratan de explicar por términos de coronavirus, ¿no? Por afectaciones de coronavirus. A ver, ya se nos acabó el tiempo, Lorena, pero yo quiero seguir hablando de esto porque me parece muy importante, porque pues, es saber dónde estás parado. O sea, al final del día, creo la conclusión es que no sabemos realmente qué es lo que está pasando. A mi manera de ver, no tenemos datos sólidos gracias al escaso número de pruebas, ya que realmente no sabemos cómo se están calculando las cifras. Y por otro lado, con base en estos datos que no son tan claros, se están tomando decisiones de levantar la cuarentena en 900 y pico municipios del país. Entonces, eso es preocupante. Pues te agradezco mucho, Lorena, y te estaremos buscando para seguir con este tema que me parece de la máxima importancia. Gracias, Lorena. Con mucho gusto. Buenas noches. Gracias a Lorena Becerra, gracias a usted por habernos acompañado. Y hasta por aquí, Genaro Lozano. Lo dejo con él y yo lo veo mañana a las 10 de la noche. Muchas gracias.